Qué alegría es para mí poder unirme a ustedes a través de este medio y poder hablarles en esta convención muy importante. Pero antes de mirar la palabra de Dios, quiero agradecer a mi muy buen amigo el Dr. Noé Acosta por esta invitación. Poder ministrarles la palabra a ustedes y trabajar nuevamente en alianza con el SRL, Seminario Reformado Latinoamericano. Ha sido un gozo para mí poder viajar a Colombia varias veces y poder predicar a los pastores allí. Por tanto, esta es otra gran oportunidad para mí. Esta convención estará abordando la manera en que el mundo ha invadido la vida de la iglesia y ha entrado a la iglesia realmente. Y en lugar de que nosotros estemos influyendo al mundo, es el mundo el que nos está influyendo. Es triste decirlo. Por tanto, el enfoque de mis mensajes, tanto al comienzo de esta convención como al final de ella, será realmente tratar de poner una defensa contra el mundo que continúa ingresando a nuestro espacio dentro de la iglesia. Ahora bien, el mayor peligro que enfrenta la iglesia nunca es lo que está ocurriendo por fuera de la iglesia. Siempre es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. El mayor peligro que enfrentamos no es la persecución del mundo, es más bien la perversión del evangelio que tendrá lugar dentro de la iglesia. Por eso, quiero hablarles ahora a partir de Primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 20, acerca del peligro del engaño, el peligro del engaño dentro de la iglesia. Y quiero comenzar leyendo el pasaje, Primera de Juan 2, versos 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En estos versículos, el apóstol Juan escribe muy claramente sobre el peligro que enfrentaba la iglesia primitiva. Y estaba amenazando la vida de la iglesia. Era lo que entraba a la iglesia desde el mundo y que moldeaba e influenciaba la predicación y la enseñanza dentro de la iglesia. La iglesia estaba adoptando un mensaje mundano. Era el peligro de falsos maestros en el mundo. Y aún más mortal, estos falsos maestros en la iglesia. Entran a la iglesia líderes espirituales que pueden pararse en púlpitos, pararse detrás de atriles, pero no se aferran a la verdad del Evangelio. Usan un lenguaje espiritual, usarán palabras que se encuentran en las Escrituras, pero les asignan un significado totalmente diferente. Suenan tan religiosos, suenan tan espirituales, y sin embargo son tan peligrosos. Enseñan en seminarios, se paran en púlpitos, publican sus libros y son tan atractivos, reuniendo a mucha gente a su alrededor, usando palabras cristianas, pero como ya he dicho, tienen significados completamente diferentes y en realidad son agentes de Satanás. Están difundiendo doctrinas de demonios. Están empoderados por espíritus engañosos y son el mayor peligro para la iglesia. A medida que entran y traen su doctrina falsa y sus falsas enseñanzas, y las personas crédulas en las iglesias están atrapadas en sus personalidades y están atrapados en sus ilustraciones y sus historias y en la habilidad que tienen para presentar el mensaje. Pero lo que están presentando es en realidad veneno para el alma.
Este era el peligro en la iglesia primitiva que Juan está abordando a fines del primer siglo. La mayor preocupación de Juan no es el imperio romano. La mayor preocupación de Juan no es César, no es realmente el Senado romano. La mayor preocupación de Juan es preservar la pureza de la doctrina dentro de la iglesia. Y estos falsos maestros que han entrado en la iglesia eran conocidos como gnósticos. Hablaban acerca de Jesús, pero negaban el nacimiento virginal, negaron su humanidad sin pecado, negaron su deidad eterna, también negaban su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, negaron la Trinidad y negaban que la salvación era solo por gracia y por medio de la fe, y solo en Cristo. Por eso, el apóstol Juan debe sonar la trompeta de advertencia para la iglesia, que todo lo espiritual no proviene de Dios. Hay muchos mensajes espirituales que provienen de fuentes completamente diferentes, como del padre de las mentiras, el mismo Satanás. Juan 8, verso 44. No sé si algo podría ser más relevante para la iglesia en América Latina que lo que Juan tiene que decirnos aquí, porque existe una gran vulnerabilidad en las iglesias de América Latina, al igual que en los Estados Unidos, al igual que en Europa, al igual que en África y en cualquier parte del mundo. La gente se está reuniendo en iglesias y en convenciones. Y todavía estamos enfrentando este gran peligro de infiltración del mundo y de un mensaje mundano y de la falsa doctrina entrando a la iglesia. Y quiero caminar a través de estos 3 versículos con ustedes en esta sesión de apertura, porque esto servirá para comenzar nuestra videoconferencia juntos. Y lo primero que quiero que noten en el verso 18 es el peligro. Juan comienza esta sección llamando nuestra atención acerca de este peligro presente que enfrentaba la iglesia, y era la presencia de falsos maestros en la iglesia. Y él comienza diciendo, hijitos. Se está dirigiendo a aquellos que son verdaderos creyentes en Jesucristo, los que han nacido de nuevo y han sido adoptados y traídos a la familia de Dios por la gracia de Dios. Y Juan se dirige a ellos como hijitos. Él es el anciano gobernante en el cristianismo. Juan probablemente tenga unos 90 años. Y a todos se refiere con este término tierno de hijitos, a todos los que han nacido de nuevo. Y dice, es el último tiempo. Está en tiempo presente, significando que en los días de Juan al final del primer siglo era el último tiempo. Y esto se refiere al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Se refiere realmente a lo que es la totalidad de la era de la iglesia. Y ese es el último capítulo de la historia humana. Esta es la última hora, cuando das un paso atrás y miras el panorama general de la historia humana, desde los albores de la civilización en el tiempo de la creación del universo. Este tiempo es la última hora entre las 2 venidas de Cristo. Y él continúa, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ciertamente han oído esto del apóstol Pablo, quien escribió a los tesalonicenses sobre esto. Ciertamente habían oído esto, ellos habían oído esto de los labios del Señor Jesucristo, y luego fue transmitido a la iglesia. En estos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno de estos 3 evangelios aborda el tema del fin de la era, y habla de esta figura mundial conocida como el anticristo. Juan hace mención de él 4 veces en esta epístola. La palabra anti, el cual es el prefijo antes de Cristo, significa en lugar de o en oposición de, y está llegando al escenario de la historia humana. Una figura muy influyente
que será completamente opuesto al Señor Jesucristo. Y sin embargo, ocupará el lugar de Cristo. Será una figura mundial que pervertirá completamente el mensaje del Evangelio de Cristo. Y la Biblia se refiere a este hombre como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, el inicuo. Y yo creo que Él es la bestia que sale del mar, será exactamente lo opuesto a Cristo, y se opondrá por completo a Cristo y a su reino. Será oscuro, depravado, diabólico, engañoso, desafiante, y se avecina en el horizonte, y algún día hará su entrada en este mundo. El último anticristo se levantará del poder y del caos en los últimos días. Y es posible que ahora mismo Dios esté posicionando a las naciones y a los gobernantes del mundo, y con todo el caos que está sucediendo en el mundo, para que una figura dominante intervenga y diga: tengo las soluciones que resolverán nuestros problemas. Pero hasta entonces, continuamos en el verso 18, dice: porque incluso ahora, al final del primer siglo, muchos anticristos han surgido. Y estos anticristos son falsos maestros. Y la Biblia usa la palabra muchos. Ahora, la Biblia nunca se refiere a los verdaderos maestros y predicadores de la palabra con la palabra muchos, sino a los falsos maestros. Una proliferación de falsos maestros que continuarán multiplicándose y superando en número a los verdaderos maestros. Así que habrá más falsos maestros en el mundo que verdaderos. Jesús dijo en Mateo 7:13, muchos están en el camino ancho, pero pocos en el camino angosto. Muchos, incluso hoy, mientras ustedes y yo servimos al Señor en esta hora, muchos falsos maestros surgen en Latinoamérica, muchos falsos maestros en los Estados Unidos, y es un peligro siempre presente. Y por eso debemos estar constantemente vigilantes y alertas. Y como dije, escriben libros, están en los medios, están en los púlpitos y se paran delante de las congregaciones. Más adelante, en 1 de Juan 4, verso 1, Juan dice: muchos falsos maestros han salido por el mundo. En Lucas 13, verso 22, Jesús dijo: los falsos maestros, en plural, y los falsos profetas, plural, mostrarán señales y prodigios para desviar, si es posible, a los escogidos. Así de engañosos son con sus palabras, son estafadores y son capaces de seducir a sus oyentes con sus habilidades de presentación y con su atractivo. Jesús dijo en el verso 23 de Marcos 13, pero estén alertas. Deben tener la antena en alto. He aquí, les he dicho todo de antemano. Y sin embargo, qué crédulos somos hoy en la iglesia, y simplemente aceptamos todo lo que entra en la iglesia en lugar de probarlo con sanas palabras. Debemos ser como los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17, ellos examinaban todo lo que oían, de acuerdo al estándar eterno de la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. En Mateo 7, verso 15, Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. La idea es que se ven tan espirituales, se ven muy espirituales, pero por dentro son lobos rapaces. El punto que Jesús está haciendo es que no son lo que parecen. Suenan muy bien y sin embargo son tan engañosos.
Juan concluye en el verso 18 diciendo, Primera de Juan, capítulo 2, dice, por esto sabemos que es el último tiempo. Este aumento de falsos maestros, esta proliferación de falsos cristos, personas que afirman hablar en nombre de Dios, pero que en realidad son portavoces del diablo. Este aumento de esta gente. Y es por esto que sabemos que es el último tiempo, la última gran era de la historia humana. Nunca antes en la historia del mundo ha habido más falsos profetas entrando a la iglesia de los que tenemos en este momento. Y la iglesia nunca había sido tan crédula como lo es ahora. La segunda cosa que quiero que noten es la deserción, verso 19, la deserción. Dice, salieron de nosotros. Se refiere a los muchos anticristos, quienes se han infiltrado en las iglesias. Pero dice que salieron de nosotros y la idea es que entraron a la iglesia, contaminaron la iglesia. Ellos despojaron a la iglesia, reunieron apoyo financiero y luego abandonaron la iglesia, desertaron de la fraternidad de los verdaderos cristianos.